idiota por no invitar a la novia de mi hermano al Día de Acción de Gracias después de que arruinó la cena del año pasado? El Día de Acción de Gracias siempre ha sido mi festividad favorita. Hay algo tan especial en el calor de la familia, el aroma de la comida que llena la casa y la satisfacción de ver a todos reunidos alrededor de una mesa que he pasado días, a veces semanas, preparando. He estado organizando el Día de Acción de Gracias durante los últimos 7 años, y se ha convertido en una tradición en la que pongo todo mi corazón y alma. Mi casa se transforma en un centro lleno de actividad, con risas, el tintineo de copas y, por supuesto, suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército. El año pasado no fue diferente al principio. Tenía todo planeado al detalle. El menú se había finalizado semanas antes: pavo, relleno, puré de papas, cazuela de judías verdes, salsa de arándanos y mi famosa tarta de calabaza que mi padre siempre insiste en que es mejor que cualquiera de una pastelería. Incluso me aseguré de preparar algunos platos vegetarianos porque mi prima Seba había dejado de comer carne recientemente y quería que se sintiera incluida. Me encanta organizar porque es mi forma de mostrar amor, y me hace feliz ver a todos disfrutando. Unas 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, mi hermano Dan me llamó para preguntarme si podía traer a su nueva novia, Emily. Jan y yo somos bastante cercanos, y me alegró mucho que hubiera encontrado a alguien que lo hacía tan feliz. Por supuesto, dije que sí. No sabía mucho sobre Emily, salvo que llevaban saliendo unos meses y que era muy apasionada por la salud y el fitness. Incluso le envié un mensaje a Dan más tarde para preguntarle si ella tenía alguna restricción alimentaria para asegurarme de que hubiera algo que le gustara. Él me tranquilizó diciendo: no te preocupes, come prácticamente de todo. La mañana del Día de Acción de Gracias estaba en pleno modo de preparación. Mi esposo me ayudaba a poner la mesa con la vajilla buena, y yo corría por la cocina con mi delantal puesto, tratando de que todo quedara perfecto. Para cuando empezaron a llegar los invitados, la casa olía a gloria. Primero llegaron mis padres, seguidos de mis primos, mi tía y algunos amigos cercanos de la familia. Todos estaban charlando, riendo y poniéndose al día, y la atmósfera era exactamente como la había imaginado. Jan y Emily llegaron unos 15 minutos tarde, lo cual no fue un gran problema, pero fue la primera señal de que algo podría estar mal. Emily fue lo suficientemente educada cuando nos saludamos, pero tenía un aire como si me estuviera evaluando. Me entregó una botella de kombucha como regalo de anfitriona, lo cual, bueno, no era el típico vino o flores, pero la agradecí y la añadí a la mesa de bebidas. Al principio todo iba bien. Nos reunimos en la sala para los aperitivos, un plato de quesos, huevos rellenos, una bandeja de vegetales y bruschetta casera. Emily se limitó a los palitos de zanahoria y apio, lo cual pensé que era simplemente por ser consciente de su salud. No le di mucha importancia. Parecía un poco callada, pero supuse que solo estaba tímida entre un grupo de personas que no conocía. Luego nos sentamos para la cena. Tan pronto como la comida llegó a la mesa, toda la actitud de Emily cambió de una manera que era imposible de ignorar. Había sido educada, aunque un poco distante, hasta ese momento, pero ahora parecía genuinamente horrorizada, como si hubiera colocado un montón de basura humeante frente a ella. Sus ojos recorrieron la mesa: pavo, puré de papas, relleno, cazuela de judías verdes, panecillos y salsa de arándanos, con una mezcla de disgusto y lástima, como si no pudiera creer que la gente realmente comiera ese tipo de comida. Ni siquiera trató de ocultar su reacción. Estaba escrita en su rostro, una arruga dramática en la nariz y un leve retroceso, como si el olor del pavo asado y los panecillos con mantequilla fuera ofensivo. Cuando le pasaron el puré de papas, dudó, casi de mala gana levantando la cuchara para servir. Miró la pila esponjosa y con mantequilla como si pudiera atacarla en cualquier momento. Luego, lo suficientemente fuerte como para que todos en la mesa la escucharan, dijo: no puedo creer que la gente todavía cocine con mantequilla. Es tan mala para ti. Su tono estaba lleno de juicio, como si estuviera dando un anuncio de servicio público en lugar de hacer una pequeña charla en una cena familiar. La habitación quedó completamente en silencio, el tipo de silencio en el que casi puedes escuchar a las personas moviéndose incómodamente en sus asientos. Mi padre, siempre el mediador, intentó aliviar la tensión. Soltó una risa nerviosa y dijo: bueno, supongo que eso significa más para nosotros. Miró alrededor de la mesa, claramente esperando que alguien se riera con él. Pero Emily ni siquiera esbozó una sonrisa. En su lugar, dejó la cuchara sin servirse nada de puré y comenzó lo que solo podría describirse como una pequeña diatriba. ¿Sabías lo malo que es la mantequilla para tu cuerpo?, preguntó, con un tono que delataba cierta exasperación. Está llena de grasas saturadas, que son terribles para el corazón.
Honestamente, me sorprende que la gente todavía la use tanto. Es como si no hubiera conciencia sobre la nutrición en estos días. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Mantequilla? Estaba dando un discurso sobre la mantequilla, en el Día de Acción de Gracias, de todos los momentos posibles. Miré alrededor de la mesa, tratando de captar las reacciones de los demás. Mi madre parecía mortificada, con la mano congelada en medio del alcance hacia la salsera. Mi padre esbozó una sonrisa tensa, pero pude notar que estaba molesto. Mi esposo levantó las cejas hacia mí, en un gesto silencioso que decía ¿es en serio? Y mi hermano, simplemente estaba sentado allí, visiblemente incómodo, pero sin decir una palabra. Pero no terminó allí. No, aparentemente Emily había decidido que la cena del Día de Acción de Gracias era la oportunidad perfecta para hacer una crítica completa a mi cocina y, por extensión, a mis elecciones de vida. El siguiente plato fue el relleno. Tan pronto como se lo pasaron, lo pinchó con su tenedor, apenas ocultando su desdén. La carne procesada es prácticamente tóxica, anunció. ¿Sabes cuánta sal y conservantes hay en la salchicha? Es una de las peores cosas que puedes meter en tu cuerpo. Sentí que mi cara ardía. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello y alcanzando mis mejillas mientras ella continuaba. La salsa tampoco escapó a su juicio. Salsa hecha con los jugos del pavo, dijo con un tono que hacía parecer que había confesado un crimen. Es tan inflamatoria. La gente no se da cuenta de lo dañina que es esa grasa para el cuerpo. Es básicamente como invitar a las enfermedades del corazón a tu mesa. Incluso la salsa de arándanos, algo que había hecho desde cero, no se salvó. Hay tanto azúcar en esto, dijo, sacudiendo ligeramente la cabeza. El azúcar es prácticamente veneno. Es una de las principales causas de problemas de salud crónicos. Dejé de comerlo hace años. Cada palabra se sentía como una bofetada. Había pasado días preparando esta comida, poniendo mi corazón y energía en cada plato, y allí estaba ella, destrozándolo todo frente a todos. Podía sentir el calor irradiando de mi piel mientras me esforzaba por sonreír, agarrando mi tenedor con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Miré a Dan nuevamente, esperando, rezando, que interviniera, pero él simplemente miraba su plato sin decir una palabra. Luego vino el momento que realmente me hizo perder la paciencia. La cena estaba en pleno apogeo, y estaba haciendo todo lo posible por ignorar la serie de comentarios que Emily había estado haciendo durante la comida. Pensé que podía simplemente dejarlo pasar, tal vez atribuirlo a que estaba nerviosa o socialmente torpe. Pero lo que sucedió después hizo imposible mantener la calma. Sin decirme una palabra a mí o a alguien más en la mesa, Emily se levantó, se sacudió la servilleta y se dirigió directamente a la cocina como si fuera suya. No dudó, ni siquiera miró hacia atrás para ver si alguien le estaba observando. Simplemente entró, abrió mis armarios y comenzó a buscar como si fuera su despensa personal. Me quedé sentada por un momento, completamente atónita, antes de disculparme y seguirla a la cocina. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué está haciendo? ¿Necesita algo? ¿Por qué no pregunta? Cuando entré, estaba allí, con la cabeza inclinada mientras escaneaba mis estantes como si estuviera buscando un tesoro escondido. Emily, dije, tratando de mantener el tono lo más ligero posible a pesar del nudo de irritación que se apretaba en mi pecho. ¿Necesitas algo? Puedo ayudarte a encontrar lo que buscas. Se dio la vuelta, completamente imperturbable, sosteniendo una pequeña pila de recipientes de plástico, recipientes que había traído consigo. Parpadeé, mi cerebro luchando por procesar lo que estaba viendo. Antes de que pudiera decir algo, dijo con la actitud casual de alguien que anuncia que va a servirse un segundo postre. Oh, traje mi propia comida. Pensé que la necesitaría. Estaba impactada. Mi mandíbula literalmente podría haber caído. ¿Quién hace eso? Traer su propia comida a una cena de acción de gracias, a la casa de otra persona, sin mencionarlo con anticipación. Y no solo traerla, sino guardarla en recipientes y escabullirse para calentarla, como si estuviera en una cafetería. Mi cocina no es un buffet, es mi hogar. Había pasado horas preparando esta comida, cada plato cuidadosamente planeado y cocinado con amor. Y allí estaba ella, tratando mis esfuerzos como si ni siquiera valieran la pena considerarse. No solo era irrespetuoso, era absolutamente extraño. La observé en silencio, atónita, mientras abría mi microondas, metía su comida y ajustaba el temporizador. El zumbido del electrodoméstico llenó la habitación, haciendo que la tensión entre nosotras fuera aún más palpable.
Se comportaba como si esto fuera lo más normal del mundo, como si no hubiera razón para que yo pudiera estar molesta porque irrumpiera en mi cocina, ignorando todo lo que había preparado, y calentara su propia comida sin siquiera avisar. Era como si toda mi cena de acción de gracias hubiera quedado invisible para ella. Finalmente logré encontrar mi voz. Traté de mantenerla calmada, aunque mi frustración estaba peligrosamente cerca de salir a la superficie. Hubiera sido bueno saber de tus preferencias con antelación, dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Podría haber preparado algo para ti o intentado adaptarme. Emily no se inmutó. No se disculpó, ni siquiera pareció remotamente avergonzada. En cambio, rodó los ojos de una manera exagerada, casi teatral, como si yo fuera la que estaba siendo difícil. No pensé que tendría que hacerlo, respondió, con un tono impregnado de condescendencia. Supuse que la gente era más consciente de la salud en estos días. Me quedé allí, completamente sin palabras. ¿Más consciente de la salud en estos días? ¿Hablaba en serio? Actuaba como si la hubiera atacado personalmente con un trozo de mantequilla, como si mi mesa de acción de gracias fuera una especie de festín medieval en el que había tropezado por error. No hubo reconocimiento alguno de cómo sus acciones podrían ser percibidas o de lo irrespetuoso que era ignorar por completo el esfuerzo que había puesto en esta comida. Ella no veía ningún problema. Realmente pensaba que tenía razón. No podía creer su audacia. La observé mientras el microondas emitía un pitido, señalando que su comida estaba lista. Con toda tranquilidad, sacó su recipiente humeante de quinoa orgánica, col rizada y quién sabe qué más, lo revolvió con el tenedor que aparentemente también había traído consigo, y sonrió como si nada hubiera pasado. Mis manos estaban apretadas en puños a mis costados, pero me obligué a mantenerme tranquila. No quería hacer una escena, no frente a mi familia. Pero en ese momento supe que no se trataba solo de comida. Se trataba de respeto, o, en el caso de Emily, de la completa falta de él. A estas alturas estaba furiosa, pero me mordí la lengua. No quería arruinar el día de acción de gracias para los demás. Puse una sonrisa falsa, hice pequeñas charlas y pasé la noche como pude, pero estaba contando los minutos hasta que se fueran. Después de que se fueron, me desahogué con mi esposo, quien estaba tan indignado como yo. No podía creer lo grosera que había sido. Este año, mientras se acercaba el Día de Acción de Gracias, no podía sacarme de la cabeza el recuerdo del año pasado. La idea de que Emily regresara y repitiera el mismo espectáculo me revolvía el estómago. Así que tomé una decisión, no la invitaría. Le dije a Dan que, por supuesto, era bienvenido, pero que Emily no estaba invitada. Cuando preguntó por qué, fui honesta. Le dije que su comportamiento el año pasado había sido irrespetuoso y que no quería repetirlo. Dan no lo tomó bien. Me acusó de ser mezquina y de exagerar. Dijo que Emily no intentaba ser grosera, solo era apasionada por la salud. Le respondí que hay una diferencia entre ser apasionado y ser abiertamente irrespetuoso. Pero él no quiso escucharlo. Me llamó egoísta y dijo que estaba castigándola por tener valores diferentes. Ahora la familia está dividida. Mi madre está de mi lado, estuvo allí el año pasado y está de acuerdo en que el comportamiento de Emily estuvo fuera de lugar. Pero algunos de mis otros familiares piensan que debería dejarlo pasar, por el bien de mantener la paz. Dicen que no vale la pena causar un drama por una sola persona, especialmente porque Emily es obviamente importante para Dan. No lo sé. Una parte de mí se siente culpable por crear potencialmente un distanciamiento entre mi hermano y yo, pero la otra parte se siente justificada. Esto no se trata solo de la comida, se trata de respeto. Trabajo tan duro para hacer que el Día de Acción de Gracias sea especial para mi familia, y Emily lo trató como si estuviera por debajo de ella. Así que, Reddick, ¿soy yo la idiota por no invitarla, o tengo derecho a establecer límites en mi propia casa? Primera actualización. El Día de Acción de Gracias se acercaba rápidamente, y a pesar del estrés de ser la anfitriona, sentía que tenía todo bajo control, o al menos eso pensaba. El recuerdo del desastre del año pasado con Emily seguía rondando en el fondo de mi mente, pero estaba decidida a no permitir que eso arruinara la festividad de este año. Había dejado clara mi decisión, Emily no estaba invitada. Dan, por supuesto, era bienvenido, pero no estaba dispuesta a lidiar con el drama, la falta de respeto y la audacia que ella había traído a mi mesa el año anterior. El menú estaba listo, la lista de invitados estaba cerrada y ya había comenzado a preparar algunos de los platos con anticipación. Me sentía bien, incluso emocionada por el gran día. Entonces, aproximadamente una semana antes del Día de Acción de Gracias, recibí un mensaje de Dan. La notificación apareció en mi teléfono mientras estaba marinando el pavo,
y al principio sonreí. Dan y yo no nos escribimos con frecuencia, así que asumí que era algo casual, tal vez preguntándome a qué hora debía llegar o si debía traer algo. Pero cuando abrí el mensaje, mi corazón se hundió. Decía: tengo una sorpresa para ti. Emily dijo que vendrá al Día de Acción de Gracias este año. Está muy emocionada, así que espero que tú también lo estés. Me quedé allí, en mi cocina, completamente atónita. El teléfono seguía en mi mano mientras mi mente daba vueltas. ¿Era una broma? No había manera de que hablara en serio. Yo le había dicho, explícitamente le había dicho, que Emily no estaba invitada este año. Había sido clara, honesta y directa sobre mis razones. No había margen para malentendidos. Y sin embargo, ahí estaba él, no solo ignorando mis límites, sino actuando como si fuera una noticia emocionante. Volví a leer el mensaje, esperando haber entendido mal, pero no, iba en serio. Emily había decidido que asistiría a mi cena de acción de gracias sin invitación, y Jen parecía encantado con eso. Mi estómago se revolvió con una mezcla de incredulidad y enojo. Dejé el teléfono, me limpié las manos con una toalla y respiré profundamente, tratando de calmar la ola de frustración que me invadía. Pero no importaba cuánto tratara de racionalizarlo, no podía entenderlo. ¿Qué tipo de persona se invita a sí misma a una cena festiva, especialmente después de que le hayan dicho claramente que no es bienvenida? Y luego, mi propio hermano la estaba apoyando. Pensé en llamarlo de inmediato, pero sabía que necesitaba recopilar mis pensamientos primero. Después de todo, no quería que esto se convirtiera en una pelea abierta. Pero cuanto más lo pensaba, más enojada me sentía. Ya no se trataba solo de Emily, se trataba de la completa falta de consideración de Jan hacia mis sentimientos y el esfuerzo que pongo en ser la anfitriona. ¿Realmente pensaba que era aceptable lanzarme esto a una semana del Día de Acción de Gracias? ¿Realmente pensaba que simplemente cedería y dejaría que Emily entrara como si nada hubiera pasado? Unas horas después, cuando finalmente me sentí lo suficientemente tranquila para responder, le envié un mensaje. Le recordé, tan educadamente como pude, que Emily no estaba invitada. Le dije que ya le había explicado por qué, y que mi decisión no había cambiado. Por un breve momento, sentí una sensación de alivio, como si hubiera manejado la situación con madurez y todo estaría bien. Pero luego llegó su respuesta, y fue como echar gasolina al fuego. Me dijo que Emily quería venir porque se sentía mal por lo del año pasado y quería arreglar las cosas. Dijo que debería estar agradecida de que ella quisiera venir, que era algo bueno porque cuantos más, mejor. Incluso llegó a sugerir que no era gran cosa y que yo estaba exagerando todo. Siguió insistiendo en que debería dejarla venir porque era su novia, y para ella significaba mucho. Estaba furiosa. Podía sentir la sangre hervir mientras miraba mi teléfono, tratando de encontrar las palabras adecuadas para responder. Lo hacía parecer como si yo fuera la persona irrazonable, como si yo fuera quien estaba causando drama, cuando en realidad todo lo que había hecho era establecer un límite en mi propia casa. Y la idea de que Emily de alguna manera me estaba haciendo un favor al honrarnos con su presencia, era exasperante. La audacia de Dan al presentar esto como algo positivo, como si Emily decidiendo aparecer sin invitación fuera un gesto magnánimo, me dejó anonadada. No se trataba de perdón ni de hacer las paces. Se trataba de control. Emily no venía porque se sintiera mal. Venía porque no me respetaba a mí ni a mis reglas. Y Dan, ya fuera que se diera cuenta o no, estaba fomentando su comportamiento al negarse a verlo fuera del lugar que estaba. Lo que más me frustraba era su negativa a reconocer mi perspectiva. Seguía minimizándolo, diciendo cosas como, no es para tanto y estás haciendo un problema de algo que no debería serlo. Pero sí era para tanto. Ser anfitrión del Día de Acción de Gracias no es una tarea sencilla. Requiere tiempo, esfuerzo y dinero para llevarlo a cabo. Y lo último que necesitaba era el estrés adicional de lidiar con las excentricidades de Emily. La idea de que entrara, criticara mi comida y trajera de nuevo sus recipientes de plástico me ponía la piel de gallina. Y, sin embargo, Dan parecía no importarle. Actuaba como si yo estuviera siendo dramática, como si simplemente tuviera que superarlo por el bien de mantener la paz. ¿Pero por qué siempre tenía que ser yo la que se doblegara? ¿Por qué siempre tenía que ser yo la que acomodara a los demás, incluso cuando me faltaban el respeto descaradamente? Parecía como si Dan me estuviera pidiendo que sacrificara mis propios límites y mi comodidad solo para hacer feliz a Emily. Y lo peor era que ni siquiera parecía darse cuenta de lo injusto que era eso. Con el paso de los días, mi frustración solo creció. Cada vez que pensaba en Emily atravesando mi puerta en el Día de Acción de Gracias, sin invitación y sin disculpas, sentía una ola de ansiedad y enojo.
Sabía que tenía que mantenerme firme, pero también sabía que no iba a ser fácil. Dan claramente no iba a retroceder, y estaba comenzando a sentir que estaba librando una batalla perdida. Aún así, no podía deshacerme de la sensación de que me estaban forzando a una posición imposible. Si dejaba que Emily viniera, estaría comprometiendo mis propios límites y sentando un precedente de que su comportamiento era aceptable. Pero si me mantenía firme, corría el riesgo de crear una grieta con mi hermano y, potencialmente, causar drama en la cena. No importaba lo que eligiera, sentía que al final sería yo la que saldría perdiendo. Segunda actualización. Conforme se acercaban los días al Día de Acción de Gracias, estaba casi convencida de que había manejado bien la situación con Dan. Pensaba que había sido firme pero justa. Emily no estaba invitada, y yo había dejado claras mis razones. Esperaba que Dan respetara mis límites, incluso si no estaba completamente de acuerdo con ellos. Por un breve momento, sentí algo de paz respecto a la situación. Hasta que recibí un mensaje de la propia Emily. Llegó de la nada, tomándome completamente desprevenida. Apenas había terminado de organizar mi lista de compras cuando mi teléfono vibró con un largo mensaje de ella. El tono del mensaje era alegre, casi exageradamente, y de inmediato me puso nerviosa. Emily comenzó diciendo que estaba muy emocionada por el Día de Acción de Gracias y que había decidido venir. Continuó diciendo que este año podría ser especialmente especial porque quería ayudar a que la festividad fuera más divertida y festiva. Incluso mencionó que no debería preocuparme por la comida, porque ella llevaría algunos platos saludables y limpios para equilibrar la comida. Me quedé mirando mi teléfono, incrédula, leyendo su mensaje una y otra vez. Se había invitado a sí misma de nuevo. Y no solo eso, sino que se había tomado la libertad de decidir lo que necesitaba mi Día de Acción de Gracias, como si no hubiera planeado ya cada detalle. Era como si hubiera ignorado completamente los límites que había establecido con Dan o asumido que no se aplicaban a ella porque, en su mente, estaba aportando algo valioso a la mesa, literalmente. Su audacia me dejó sin palabras por un momento. No podía creer que pensara que era apropiado imponerse en mi festividad después de todo lo que había sucedido el año pasado. La forma en que lo presentó, como si su presencia y su comida fueran a arreglar mi Día de Acción de Gracias, me pareció condescendiente e insultante. Ya no se trataba solo de la comida o de su comportamiento anterior. Ahora se trataba de la total falta de respeto hacia mí como anfitriona. Una vez que recuperé la compostura, escribí una respuesta y fui directa al grano. Le dije que no estaba invitada. Traté de mantenerlo cortés, pero tampoco endulcé el mensaje. Le recordé que el Día de Acción de Gracias se celebraría en mi casa, que ya había discutido esto con Dan y que la lista de invitados era definitiva. Su respuesta llegó casi de inmediato, y quedó claro que estaba sorprendida. No podía creer que le estuviera diciendo que no podía venir. Sus mensajes estaban llenos de incredulidad y confusión, como si genuinamente no entendiera por qué no sería bienvenida. Luego llegó la inevitable pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no estaba invitada? Tomé una respiración profunda antes de responder, tratando de asegurarme de ser clara y tranquila. Le dije la verdad, que su comportamiento del año pasado había molestado no solo a mí, sino también a varios miembros de mi familia. Mencioné cómo sus comentarios sobre la comida habían sido hirientes, cómo su decisión de llevar y comer su propia comida sin preguntar había sido irrespetuosa, y cómo la vibra general que trajo a la mesa hizo que la velada fuera incómoda para todos. No la ataqué personalmente, pero dejé claro que sus acciones habían tenido consecuencias. La respuesta de Emily fue defensiva, casi predeciblemente. Me escribió diciendo que solo había intentado ayudar y que simplemente yo no entendía nada sobre una alimentación saludable. Insistió en que la comida que trajo el año pasado era superior a los platos poco saludables que yo había preparado. Parecía sinceramente desconcertada de que pudiera considerar sus acciones como groseras. Su tono pasó del asombro a la indignación, y comenzó a darme otra lección sobre la importancia de comer limpio y sobre lo irrazonable que estaba haciendo por no apreciar sus esfuerzos. Ese fue el colmo para mí. Respondí una última vez, reiterando que esto no se trataba de comida, sino de respeto. Le dije que no era su lugar dictar lo que yo debía servir en mi cena de acción de gracias o decidir cómo debía organizar mi festividad. Le recordé que ser invitado significa respetar al anfitrión y su hogar, y que, desafortunadamente, sus acciones del año pasado habían demostrado una falta de entendimiento sobre esas reglas básicas. Terminé enfatizando una vez más que no estaba invitada y que mi decisión era definitiva. Después de eso, dejé de responder. No tenía la energía ni la paciencia para seguir dando vueltas con ella. Cuando finalmente llegó el Día de Acción de Gracias, debo admitir que estaba un poco nerviosa.
Una parte de mí se preguntaba si Emily podría aparecer sin invitación a pesar de todo. Incluso mencioné la situación a mi esposo, y acordamos que, si se presentaba, no la dejaríamos entrar. Pero, afortunadamente, no lo hizo. El día transcurrió sin contratiempos, y la atmósfera fue ligera, alegre y sin estrés, exactamente como quería que fuera. Dan llegó solo, y para mi sorpresa, parecía completamente tranquilo. No había tensión ni resentimiento. Saludó a todos con calidez, se sentó a la mesa e incluso elogió la comida. Al principio, esperaba algún comentario incómodo o signo de irritación, pero nunca llegó. Parecía genuinamente feliz de estar allí, y me hizo preguntarme si, en el fondo, podría haberse sentido aliviado de pasar una festividad sin la presencia agobiante de Emily. La cena fue todo lo que había esperado. Mi padre hizo sus brindis habituales, mi madre y mi tía rieron tanto que se les salieron lágrimas de los ojos, y los niños, que normalmente se inquietan durante las largas comidas familiares, estaban demasiado ocupados llenándose de pastel como para quejarse. La casa estaba llena de ese calor y alegría que hacen que todo el esfuerzo de ser anfitriona valga la pena. Y sin Emily allí para criticar o sermonear, la comida fue una celebración, no un debate.